El sol apenas comenzaba a reflejarse en las aguas tranquilas de la laguna, derramando una luz dorada sobre los tejados rojizos y los canales que serpenteaban como venas líquidas entre las casas. Los gorriones trinaban tímidamente desde las ventanas de madera. El aire olía a sal, a cuerda húmeda y a pan recién horneado. En el sestiere de Dorsoduro, una de las zonas más tranquilas de la ciudad, vivía Matteo Barzi, un humilde carpintero de barcos, con las manos curtidas por la sal y la sierra. Su taller estaba justo al borde de un canal estrecho, donde las góndolas se mecían con el ritmo del agua, como si escucharan una música que solo Venecia sabía cantar. Matteo se despertaba cada mañana con el canto de las campanas de Santa María della Salute. A su lado, su gato Lino se estiraba sobre la manta de lino remendada, maullando con pereza. La casa de Matteo era pequeña, de 2 pisos, con techos bajos y el suelo que crujía con cada paso. Las paredes estaban decoradas con viejas herramientas, planos de barcos y una vieja pintura de su padre, también carpintero. «Buenos días, Lino», murmuró Matteo frotándose los ojos. «Hoy toca terminar la quilla del bergantín». Encendió una lámpara de aceite y mientras la llama bailaba en el vidrio, preparó un desayuno modesto, pan duro mojado en leche caliente, acompañado de un trozo de queso curado. Masticaba despacio, escuchando cómo el agua del canal lamía suavemente los pilares de piedra. Después del desayuno, Matteo abrió la puerta de su taller. Un aire fresco y húmedo lo envolvió. Se detuvo un momento para observar cómo la luz jugaba con la bruma sobre el canal. Cerró los ojos y respiró profundo. Cada día comenzaba igual, y eso lo reconfortaba. Dentro del taller, el aroma de madera de abeto y alquitrán era fuerte. Un casco de barco a medio construir reposaba sobre soportes. Matteo acarició la madera como si saludara a un viejo amigo. «Vamos, Bella», le dijo al barco. «Hoy te daré forma». Las herramientas de Matteo colgaban ordenadas sobre una pared oscura, cada una con su historia. Había heredado muchas de ellas de su padre, el formón con la empuñadura desgastada, la sierra grande que solo usaba para los mástiles, y un martillo con el mango envuelto en cuero de buey, para no herirse en los días fríos. Mientras la mañana avanzaba, se escuchaban los sonidos conocidos de Dorsoduro, el lejano martilleo de otro taller, los gritos de los gondoleros saludándose desde sus embarcaciones, y el inconfundible chapoteo de los remos rompiendo la superficie del agua. «Buongiorno, Matteo», gritó Marco el herrero desde la otra orilla del canal. «Buongiorno, Marco. ¿Cómo va la fragua?» «Con más fuego que paciencia». «¿Y tú, cómo va esa quilla?» Matteo levantó el martillo y lo sacudió en el aire como respuesta, sonriendo. Volvió al trabajo. El ritmo era lento, casi meditativo. Cada golpe del martillo contra la madera tenía su propia música. De vez en cuando Matteo se detenía, pasaba la mano por la superficie, cerraba los ojos, escuchaba con los dedos si había alguna imperfección. Para él construir un barco no era trabajo, era algo sagrado. Pasado el mediodía, dejó las herramientas y preparó una simple comida. En un cuenco de barro vertió un guiso hecho con lentejas,
zanahoria y restos de panceta que había salado días atrás. Se sentó frente al canal, con las piernas colgando sobre el agua, y comió en silencio viendo pasar a los mercaderes en sus botes. Los turistas aún no existían como tal, pero los mercaderes extranjeros sí. Escuchaba acentos de Flandes, de Castilla, de Egipto incluso. Venecia era una ciudad hecha de agua y palabras en muchas lenguas. En su mesa de trabajo Matteo tenía una carta arrugada. Era de su hermano menor Carlo, que había viajado años atrás al norte, para trabajar con una compañía naviera de Génova. La carta decía poco, que el clima era húmedo, que el pan era más agrio y que extrañaba la luz de Venecia. Matteo pensó en Carlo a menudo, especialmente cuando veía barcos zarpar al amanecer. Recordaba cómo de niños ambos habían construido pequeñas góndolas con cáscaras de nuez y velas de tela. Las ponían en las acequias y las seguían hasta que se perdían de vista. Terminó su comida, dio las sobras al lino, y volvió al trabajo. Ya al caer la tarde el cielo se tornó violeta y los canales parecían espejos líquidos. Las luces de los faroles se encendían una a una, reflejándose en el agua. El taller olía a madera caliente y resina. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Matteo se limpió las manos con un trapo de lino, frunció el ceño. Raramente recibía visitas a esa hora. Abrió. Allí, bajo la luz tenue del crepúsculo, se encontraba una mujer. Llevaba un manto largo de color azul profundo con el borde ligeramente mojado. Su rostro era delicado, pero sus ojos oscuros tenían la firmeza del mar. ¿Es usted Matteo Barzi?, preguntó con voz clara. ¿Sí puedo ayudarla? La mujer echó un vistazo al interior del taller. Sus ojos se posaron sobre el casco del barco a medio hacer. Me dijeron que usted construye barcos que flotan incluso en las peores tormentas. Matteo la miró curioso. Eso dicen. Pero la tormenta depende del cielo, no de mí. Ella sonrió apenas. Entonces necesito uno de sus barcos. Pero no será para el mar. Ah, no. Será para los sueños. Matteo la observó sin entender del todo si hablaba en metáfora o si estaba simplemente loca. Pase, dijo abriendo la puerta. Cuénteme más. Y así, en una noche veneciana, donde el agua dormía bajo las estrellas, comenzó una historia distinta. Las semanas pasaban con una lentitud deliciosa. El canal seguía su rutina, góndolas deslizándose suavemente al amanecer, el canto lejano de los gondoleros que ensayaban viejas canciones venecianas, y el sonido de las campanas que marcaban las horas desde San Zaccaria. Matteo se había acostumbrado a la vida de nuevo en el astillero, a la cadencia de las herramientas golpeando la madera, al olor penetrante del alquitrán y al crujido de las cuadernas cuando eran fijadas a los cascos nuevos. Una tarde, mientras el sol teñía los tejados de un ámbar melancólico, Matteo vio aparecer por el borde del canal una figura inesperada. Era Beppo, un viejo amigo de su juventud, que había desaparecido hacía años. Beppo había sido también aprendiz en los astilleros, pero su vida había tomado un rumbo incierto,
lleno de rumores de contrabando y negocios turbios. Matteo, dijo Beppo con una sonrisa ladeada. Te ves como un verdadero maestro ahora. Pero dime, ¿sigues soñando con cruzar el Adriático? Matteo se quedó en silencio un instante. Esa frase, esa vieja broma entre ellos, removió un recuerdo enterrado. A veces respondió. Pero ahora sueño con cosas más pequeñas y más reales. Beppo le habló de una propuesta, un encargo secreto. Un cliente misterioso quería un barco rápido, ligero y silencioso, para transportar mercancías especiales entre islas. Bien pagado. Poco riesgo. Solo habilidad. ¿Mercancías especiales? Preguntó Matteo con la ceja alzada. Libros, arte, cosas valiosas que ciertos ojos de la iglesia preferirían no ver circular, dijo Beppo con voz baja, casi sin mover los labios. Matteo sintió el tirón de la vieja emoción. El riesgo. La creación de algo único. Pero también pensó en el taller, en los vecinos que le traían pan y noticias, en la niña del mercado que le regalaba cáscaras de naranja confitada. Y entonces Beppo le tendió un pergamino. Era un diseño de barco. Elegante, audaz, perfecto. Firmado por alguien que Matteo no esperaba volver a ver. ¿Quién hizo esto? Susurró. Tu hermano Giulio. Está vivo. El mundo pareció detenerse. Esa noche Matteo no durmió. El pergamino con los trazos de su hermano descansaba sobre la mesa, como si aún estuviera caliente por la tinta. Giulio, el mismo que todos daban por muerto desde aquel naufragio cerca de las costas dálmatas hacía más de 10 años. Matteo había llorado por él bajo la lluvia, lo había despedido en silencio en la barca que partió sin cuerpo, solo con un ramo de salvia y la daga familiar. Y ahora a ese trazo ligero, decidido, con aquel ángulo inconfundible en la quilla. Era su letra. Era él. Beppo le contó que Giulio había sobrevivido y vivido en Ragusa, oculto, trabajando como constructor anónimo para comerciantes secretos. El encargo del barco no era solo una transacción, era una señal, un mensaje cifrado. Quiere verte, dijo Beppo. Pero no puede venir. Está vigilado. Hay quienes no desean que los hermanos Zorzi vuelvan a trabajar juntos. Matteo aceptó. Durante semanas construyó en secreto. Cada noche después de cerrar el taller, mientras la ciudad se sumía en el silencio de los canales dormidos, él tallaba, pulía, armaba. La embarcación crecía como un sueño de madera oscura y clavos de bronce. La llamó Alondra como el pájaro que cantaba al amanecer en su infancia. La botó al agua una madrugada de niebla. Solo Beppo e Inés, la hija del molinero que le ayudaba con los remos, sabían de su partida. La travesía hasta Ragusa duró 3 días. Las aguas eran suaves, como si el mar respetara el motivo. Matteo llegó al viejo puerto justo antes del alba, con los faroles aún encendidos y las gaviotas dormidas sobre los pilotes. Allí, en la sombra de una antigua torre de vigilancia, un hombre encapuchado lo esperaba.
Cuando se quitaron las capuchas, el silencio los envolvió. Eran dos hombres marcados por el tiempo con arrugas donde antes había promesas. Pero los ojos eran los mismos. Giulio sonrió. Tardaste, dijo. Tenía que hacer bien las cosas, respondió Matteo antes de abrazarlo. Hablaron durante horas. Del pasado, del presente. De barcos, tormentas, amores y pérdidas. Y de Violeta, la madre que siempre había creído que uno de sus hijos aún respiraba. Ven conmigo, pidió Matteo. Ven a casa. Giulio negó con tristeza. No puedo. Pero tú puedes llevarme contigo en tus barcos, en tus manos. Hazlos como este. Ligeros. Libres. Cuando Matteo zarpó al día siguiente lo hizo con un nuevo plano en el bolsillo, una risa en el pecho y una promesa. Que los barcos Zorzi volverían a surcar las aguas, llevando historias en cada tabla. De regreso en Venecia, reconstruyó su taller. El Alondra fue solo el primero. Los vecinos decían que esos barcos susurraban al navegar, como si hablaran entre ellos. Y cada vez que alguien preguntaba por la firma tallada en la popa, G.M. Zorzi, Matteo solo sonreía. Es una vieja historia, decía. Pero si tienes tiempo, te la contaré mientras hierve el café. Y así, en una ciudad de canales, sombras doradas y secretos, Matteo encontró paz no en la gloria, sino en la memoria. Y en cada crujido de madera, en cada vela que se hinchaba al viento, su hermano navegaba con él. Fin. El sol apenas comenzaba a reflejarse en las aguas tranquilas de la laguna, derramando una luz dorada sobre los tejados rojizos y los canales que serpenteaban como venas líquidas entre las casas. Los gorriones trinaban tímidamente desde las ventanas de madera. El aire olía a sal, a cuerda húmeda y a pan recién horneado. En el sestiere de Dorsoduro, una de las zonas más tranquilas de la ciudad, vivía Matteo Barzi, un humilde carpintero de barcos, con las manos curtidas por la sal y la sierra. Su taller estaba justo al borde de un canal estrecho, donde las góndolas se mecían con el ritmo del agua, como si escucharan una música que solo Venecia sabía cantar. Matteo se despertaba cada mañana con el canto de las campanas de Santa María della Salute. A su lado, su gato Lino se estiraba sobre la manta de lino remendada, maullando con pereza. La casa de Matteo era pequeña, de 2 pisos, con techos bajos y el suelo que crujía con cada paso. Las paredes estaban decoradas con viejas herramientas, planos de barcos y una vieja pintura de su padre, también carpintero. Buenos días, Lino, murmuró Matteo frotándose los ojos. Hoy toca terminar la quilla del bergantín. Encendió una lámpara de aceite y mientras la llama bailaba en el vidrio, preparó un desayuno modesto, pan duro mojado en leche caliente, acompañado de un trozo de queso curado. Masticaba despacio, escuchando cómo el agua del canal lamía suavemente los pilares de piedra.
Después del desayuno, Matteo abrió la puerta de su taller. Un aire fresco y húmedo lo envolvió. Se detuvo un momento para observar cómo la luz jugaba con la bruma sobre el canal. Cerró los ojos y respiró profundo. Cada día comenzaba igual, y eso lo reconfortaba. Dentro del taller, el aroma de madera de abeto y alquitrán era fuerte. Un casco de barco a medio construir reposaba sobre soportes. Matteo acarició la madera como si saludara a un viejo amigo. «Vamos, Bella», le dijo al barco. «Hoy te daré forma». Las herramientas de Matteo colgaban ordenadas sobre una pared oscura, cada una con su historia. Había heredado muchas de ellas de su padre, el formón con la empuñadura desgastada, la sierra grande que solo usaba para los mástiles y un martillo con el mango envuelto en cuero de buey, para no herirse en los días fríos. Mientras la mañana avanzaba, se escuchaban los sonidos conocidos de dorso duro, el lejano martilleo de otro taller, los gritos de los gondoleros saludándose desde sus embarcaciones, y el inconfundible chapoteo de los remos rompiendo la superficie del agua. «Buongiorno, Matteo», gritó Marco el herrero desde la otra orilla del canal. «Buongiorno, Marco. ¿Cómo va la fragua?» «Con más fuego que paciencia». «¿Y tú, cómo va esa quilla?» Matteo levantó el martillo y lo sacudió en el aire como respuesta, sonriendo. Volvió al trabajo. El ritmo era lento, casi meditativo. Cada golpe del martillo contra la madera tenía su propia música. De vez en cuando Matteo se detenía, pasaba la mano por la superficie, cerraba los ojos, escuchaba con los dedos si había alguna imperfección. Para él construir un barco no era trabajo, era algo sagrado. Pasado el mediodía, dejó las herramientas y preparó una simple comida. En un cuenco de barro vertió un guiso hecho con lentejas, zanahoria y restos de panceta que había salado días atrás. Se sentó frente al canal, con las piernas colgando sobre el agua, y comió en silencio viendo pasar a los mercaderes en sus botes. Los turistas aún no existían como tal, pero los mercaderes extranjeros sí. Escuchaba acentos de Flandes, de Castilla, de Egipto incluso. Venecia era una ciudad hecha de agua y palabras en muchas lenguas. En su mesa de trabajo Matteo tenía una carta arrugada. Era de su hermano menor Carlo, que había viajado años atrás al norte, para trabajar con una compañía naviera de Génova. La carta decía poco, que el clima era húmedo, que el pan era más agrio y que extrañaba la luz de Venecia. Matteo pensó en Carlo a menudo, especialmente cuando veía barcos zarpar al amanecer. Recordaba cómo de niños ambos habían construido pequeñas góndolas con cáscaras de nuez y velas de tela. Las ponían en las acequias y las seguían hasta que se perdían de vista. Terminó su comida, dio las sobras a Lino, y volvió al trabajo. Ya al caer la tarde el cielo se tornó violeta y los canales parecían espejos líquidos. Las luces de los faroles se encendían una a una, reflejándose en el agua. El taller olía a madera caliente y resina. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Matteo se limpió las manos con un trapo de lino, frunció el ceño. Raramente recibía visitas a esa hora.
Abrió. Allí, bajo la luz tenue del crepúsculo, se encontraba una mujer. Llevaba un manto largo de color azul profundo con el borde ligeramente mojado. Su rostro era delicado, pero sus ojos oscuros tenían la firmeza del mar. ¿Es usted Matteo Barzi?, preguntó con voz clara. ¿Sí puedo ayudarla? La mujer echó un vistazo al interior del taller. Sus ojos se posaron sobre el casco del barco a medio hacer. Me dijeron que usted construye barcos que flotan incluso en las peores tormentas. Matteo la miró curioso. Eso dicen. Pero la tormenta depende del cielo, no de mí. Ella sonrió apenas. Entonces necesito uno de sus barcos. Pero no será para el mar. Ah, no. Será para los sueños. Matteo la observó sin entender del todo si hablaba en metáfora o si estaba simplemente loca. Pase, dijo abriendo la puerta. Cuénteme más. Y así, en una noche veneciana, donde el agua dormía bajo las estrellas, comenzó una historia distinta. Las semanas pasaban con una lentitud deliciosa. El canal seguía su rutina, góndolas deslizándose suavemente al amanecer, el canto lejano de los gondoleros que ensayaban viejas canciones venecianas, y el sonido de las campanas que marcaban las horas desde San Zaccaria. Matteo se había acostumbrado a la vida de nuevo en el astillero, a la cadencia de las herramientas golpeando la madera, al olor penetrante del alquitrán y al crujido de las cuadernas cuando eran fijadas a los cascos nuevos. Una tarde, mientras el sol teñía los tejados de un ámbar melancólico, Matteo vio aparecer por el borde del canal una figura inesperada. Era Beppo, un viejo amigo de su juventud, que había desaparecido hacía años. Beppo había sido también aprendiz en los astilleros, pero su vida había tomado un rumbo incierto, lleno de rumores de contrabando y negocios turbios. Matteo, dijo Beppo con una sonrisa ladeada. Te ves como un verdadero maestro ahora. Pero dime, ¿sigues soñando con cruzar el Adriático? Matteo se quedó en silencio un instante. Esa frase, esa vieja broma entre ellos, removió un recuerdo enterrado. A veces respondió. Pero ahora sueño con cosas más pequeñas y más reales. Beppo le habló de una propuesta, un encargo secreto. Un cliente misterioso quería un barco rápido, ligero y silencioso, para transportar mercancías especiales entre islas. Bien pagado. Poco riesgo. Solo habilidad. ¿Mercancías especiales?, preguntó Matteo con la ceja alzada. Libros, arte, cosas valiosas que ciertos ojos de la iglesia preferirían no ver circular, dijo Beppo con voz baja, casi sin mover los labios. Matteo sintió el tirón de la vieja emoción. El riesgo. La creación de algo único. Pero también pensó en el taller, en los vecinos que le traían pan y noticias, en la niña del mercado que le regalaba cáscaras de naranja confitada. Y entonces Beppo le tendió un pergamino. Era un diseño de barco. Elegante, audaz, perfecto. Firmado por alguien que Matteo no esperaba volver a ver. ¿Quién hizo esto?, susurró. Tu hermano Giulio.
Está vivo. El mundo pareció detenerse. Esa noche Matteo no durmió. El pergamino con los trazos de su hermano descansaba sobre la mesa, como si aún estuviera caliente por la tinta. Giulio, el mismo que todos daban por muerto desde aquel naufragio cerca de las costas dálmatas hacía más de 10 años. Matteo había llorado por él bajo la lluvia, lo había despedido en silencio en la barca que partió sin cuerpo, solo con un ramo de salvia y la daga familiar. Y ahora a ese trazo ligero decidido con aquel ángulo inconfundible en la quilla. Era su letra. Era él. Beppo le contó que Giulio había sobrevivido y vivido en Ragusa, oculto, trabajando como constructor anónimo para comerciantes secretos. El encargo del barco no era solo una transacción, era una señal, un mensaje cifrado. «Quiere verte», dijo Beppo. «Pero no puede venir. Está vigilado». Hay quienes no desean que los hermanos Zorzi vuelvan a trabajar juntos. Matteo aceptó. Durante semanas construyó en secreto. Cada noche después de cerrar el taller, mientras la ciudad se sumía en el silencio de los canales dormidos, él tallaba, pulía, armaba. La embarcación crecía como un sueño de madera oscura y clavos de bronce. La llamó Alondra como el pájaro que cantaba al amanecer en su infancia. La botó al agua una madrugada de niebla. Solo Beppo e Inés, la hija del molinero que le ayudaba con los remos, sabían de su partida. La travesía hasta Ragusa duró 3 días. Las aguas eran suaves, como si el mar respetara el motivo. Matteo llegó al viejo puerto justo antes del alba, con los faroles aún encendidos y las gaviotas dormidas sobre los pilotes. Allí, en la sombra de una antigua torre de vigilancia, un hombre encapuchado lo esperaba. Cuando se quitaron las capuchas, el silencio los envolvió. Eran 2 hombres marcados por el tiempo con arrugas donde antes había promesas. Pero los ojos eran los mismos. Giulio sonrió. «Tardaste», dijo. «Tenía que hacer bien las cosas», respondió Matteo antes de abrazarlo. Hablaron durante horas. Del pasado, del presente. De barcos, tormentas, amores y pérdidas. Y de Violeta, la madre que siempre había creído que uno de sus hijos aún respiraba. «Ven conmigo», pidió Matteo. «Ven a casa». Giulio negó con tristeza. «No puedo». «Pero tú puedes llevarme contigo en tus barcos, en tus manos. Hazlos como este. Ligeros. Libres». Cuando Matteo zarpó al día siguiente lo hizo con un nuevo plano en el bolsillo, una risa en el pecho y una promesa. Que los barcos Zorzi volverían a surcar las aguas, llevando historias en cada tabla. De regreso en Venecia, reconstruyó su taller. El Alondra fue solo el primero. Los vecinos decían que esos barcos susurraban al navegar, como si hablaran entre ellos. Y cada vez que alguien preguntaba por la firma tallada en la popa, G.M. Zorzi, Matteo solo sonreía. «Es una vieja historia», decía. «Pero si tienes tiempo, te la contaré mientras hierve el café». Y así en una ciudad de canales, sombras doradas y secretos,
Mateo encontró paz no en la gloria, sino en la memoria. Y en cada crujido de madera, en cada vela que se hinchaba al viento, su hermano navegaba con él. Fin.